Todo comenzó una noche tranquila en la vieja casa de mi abuela, una de esas casas que parecen haberse quedado congeladas en el tiempo. La vivienda estaba situada en un pequeño pueblo alejado de la civilización, rodeada de campos interminables que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Vivir allí era como habitar en una burbuja donde el tiempo transcurría más lentamente. La vida rural tenía una forma de calmar las inquietudes de la mente, de hacerte sentir en paz. Las estrellas brillaban más intensamente en ese rincón del mundo, donde la contaminación lumínica no lograba alcanzar. El cielo se desplegaba en todo su esplendor, una negrura pura salpicada de puntos de luz que parpadeaban como si quisieran comunicarse con quienes tuvieran la capacidad de comprender su lenguaje. Recuerdo que me encantaba sentarme en el porche a ver cómo el horizonte se apagaba lentamente con la puesta de sol. Los colores del crepúsculo teñían el cielo de un violeta y anaranjado surrealista, y el aire siempre se sentía fresco, casi vigorizante, como si la misma naturaleza respirara a través de esos campos infinitos. Mi abuela ya estaba dormida en su habitación en la parte trasera de la casa. Mis padres habían salido a visitar a unos amigos en el pueblo vecino, dejándome solo en esa calma imperturbable que al principio resultaba reconfortante. Pero esa noche, algo cambió. El silencio, ese silencio abrumador que solía traerme paz, comenzó a pesar de manera diferente. No sabría explicarlo con precisión, pero sentí como el aire se volvía denso, como si una fuerza invisible se posara sobre la casa, envolviéndola, apretándola, haciéndome sentir una presión indescriptible que me erizó la piel. Algo estaba mal, pero no sabía qué. Las sombras de los campos que antes parecían pacíficas se volvieron opresivas. Un frío repentino se apoderó de mí, y no era el frío natural de la noche. Era algo más profundo, algo que emanaba desde lo desconocido. Entonces las vi. 3 luces, moviéndose lentamente en el cielo, en una formación triangular casi perfecta. La primera luz apareció a la izquierda del horizonte, brillando con una intensidad que no tenía nada de natural. No era el resplandor de una estrella ni el destello fugaz de un satélite. La luz se desplazaba con una lentitud calculada, como si estuviera explorando, buscando algo. 2 luces más aparecieron poco después, flotando en un patrón geométrico, demasiado bajas para ser aviones y demasiado rápidas para ser cualquier cosa que pudiera reconocer. Mi primera reacción fue pensar que quizás eran drones, ya sabes, esos que usan para hacer vigilancia o incluso para eventos recreativos. Pero las luces, esas luces no parpadeaban como lo haría un dron, ni emitían el zumbido mecánico que esperas oír de uno. Eran perfectamente silenciosas. Se movían de una manera que desafiaba toda lógica. Aceleraban y desaceleraban en el aire como si desafiaran las leyes de la física. A veces, parecía que flotaban, como si el viento las moviera sin dirección fija. Sin embargo, en todo momento se mantenían formando el triángulo exacto. Era casi hipnótico, pero a la vez aterrador, como si estuviera presenciando algo que no debía ver. En cuestión de segundos, las luces se detuvieron, alineándose directamente encima de la casa. Y en ese instante lo supe que no eran luces ordinarias. Estaban ahí por mí, como si me hubieran estado observando todo ese tiempo. Sentí una oleada de frío que me recorrió desde la cabeza hasta los pies, un tipo de frío que no tiene nada que ver con la temperatura exterior, sino con el instinto más primario del ser humano, el miedo. Lo que ocurrió a continuación me dejó sin aliento. Las luces, que hasta ese momento parecían ser simplemente eso, luces, comenzaron a pulsar, como si respiraran. Un leve parpadeo, lento al principio, pero cada vez más intenso. Era como si estuvieran comunicándose entre sí, como si estuvieran transmitiendo alguna clase de mensaje, o incluso, como pensé en ese momento, como si estuvieran hablando conmigo. El silencio se volvió aún más opresivo, hasta que el sonido del viento cesó por completo. Lo único que podía escuchar era el latido ensordecedor de mi propio corazón, martilleando en mis oídos.
Intenté moverme, quería correr hacia la puerta, meterme en la casa y despertar a mi abuela, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizado, como si una fuerza invisible me sujetara en el lugar. El miedo creció exponencialmente dentro de mí. Mis músculos se tensaban y trataba de gritar, pero ni siquiera un susurro salía de mi garganta. Y fue entonces cuando lo vi. De las luces que flotaban sobre la casa, una figura comenzó a descender lentamente. Era oscura, tan oscura que apenas la distinguía contra el cielo nocturno, pero podía ver su silueta. Al principio, pensé que era humanoide, pero a medida que se acercaba, me di cuenta de que había algo terriblemente mal en su forma. No tenía rostro, o al menos no uno que pudiera distinguir claramente. Su cuerpo era delgado, más alto de lo que debería ser para cualquier ser humano, y sus extremidades se movían con una fluidez antinatural. No caminaba, ni volaba exactamente. Flotaba, como si la gravedad no tuviera ningún efecto sobre él. La criatura, si es que puedo llamarla así, descendió hasta detenerse a unos metros de mí. Estaba tan cerca que podía sentir una especie de vibración emanando de su presencia. No era una vibración física, no algo que se pudiera sentir en el aire, sino más bien algo que reverberaba en mi mente, como si estuviera intentando conectarse conmigo de alguna manera. Entonces, en un instante, mi visión se oscureció. No fue como cerrar los ojos, ni siquiera como desmayarse. Era como si el mundo a mi alrededor hubiera sido borrado, como si me hubieran arrancado de la realidad y arrojado a un vacío interminable. No podía ver nada, no podía sentir mi cuerpo. Solo había oscuridad, profunda y asfixiante. Y entonces vinieron las imágenes. Fueron rápidas, demasiado rápidas para procesarlas en el momento. Vistas de lugares que nunca había visto antes, paisajes que desafiaban toda lógica. No eran paisajes de la tierra, lo supe de inmediato. Montañas flotantes, océanos de un color que no puedo describir, cielos que se retorcían con luces que no pertenecían a ningún sol. Criaturas caminando por esos paisajes, criaturas que no tenían ninguna semejanza con los humanos, pero que tampoco eran del todo alienígenas. Parecían moverse en una existencia paralela a la nuestra, en un plano donde las leyes de la física no tenían sentido. Las imágenes se sucedían tan rápidamente que no podía concentrarme en ninguna de ellas. Todo era demasiado, una sobrecarga sensorial que me hizo sentir como si mi mente estuviera siendo fragmentada. Y entonces, el vacío regresó. Volví a abrir los ojos, aunque no recordaba haberlos cerrado. Estaba de nuevo en el porche de la casa, en el mismo lugar donde había estado antes de que todo comenzara. Las luces ya no estaban. El cielo estaba despejado, como si nada hubiera ocurrido. Me sentía débil, agotado de una manera que nunca había experimentado. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había pasado solo unos segundos. Había algo extraño en el aire, como si el tiempo mismo hubiera cambiado. Me levanté lentamente y me dirigí hacia la puerta, sintiendo un dolor punzante en la nuca. Me toqué el cuello y descubrí una pequeña marca, como una cicatriz recién formada. No había estado allí antes. Quería creer que todo había sido una alucinación, un mal sueño provocado por estar solo en la oscuridad, pero sabía, en lo más profundo, que algo había sucedido. Nunca le conté a nadie sobre lo que vi esa noche. Nadie me habría creído, especialmente no mi abuela. Pero cada vez que estoy solo en la oscuridad, cuando el viento sopla suavemente a través de los campos, siento esa misma vibración en el aire. Como si algo estuviera todavía ahí, observándome desde las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Mi hermano mayor, Daniel, siempre fue el escéptico de la familia. Desde que éramos pequeños, cualquier cosa que saliera de lo convencional para él era una tontería o una simple ilusión.
Mientras yo me entretenía con películas de ciencia ficción o historias de terror, Daniel solo se reía, llamándome crédulo por creer en cosas que no tenían explicación lógica. Para él, el mundo era simple, se regía por leyes físicas y científicas claras y todo lo que quedara fuera de esas leyes simplemente no existía. No había espacio para lo sobrenatural, ni para los fenómenos inexplicables, ni mucho menos para creer en historias de avistamientos extraterrestres o fenómenos paranormales. Era el tipo de persona que necesitaba ver pruebas tangibles antes de siquiera considerar algo remotamente fuera de lo común. Yo, por otro lado, siempre había sido más abierto a la posibilidad de que no todo en el universo pudiera ser explicado. Me encantaban las películas sobre invasiones alienígenas, teorías conspirativas sobre el Área 51 y cualquier historia que involucrara lo inexplicable. Mientras que Daniel veía todas esas cosas con desprecio y escepticismo, yo las devoraba con una mezcla de curiosidad y temor. Supongo que es fácil ser escéptico cuando nada fuera de lo común te ha sucedido, cuando todo en tu vida sigue las reglas que conoces y controlas. Pero todo cambió para Daniel aquella noche. Era un viernes cualquiera, una de esas noches en las que Daniel volvía tarde del trabajo. Había aceptado un puesto en una compañía importante en una ciudad a 2 horas de donde vivíamos. Su rutina era agotadora, salía temprano por la mañana y regresaba bien entrada la noche, cuando las calles ya estaban vacías y el mundo parecía dormir. Aunque el trabajo lo obligaba a recorrer largos trayectos diarios, él prefería tomar el camino más rápido, una carretera solitaria que cruzaba un denso bosque a las afueras de la ciudad. No había casas cercanas ni estaciones de servicio en kilómetros. Solo árboles altos y oscuros que bordeaban la carretera, creando sombras que se estiraban por el pavimento como largas garras que trataban de atraparte. Daniel nunca fue de los que se inmutaban por esa clase de cosas. Para él, era solo una carretera más. Aquella noche en particular, después de trabajar hasta tarde, Daniel decidió tomar la misma ruta de siempre. No había luna, lo que hacía que la oscuridad fuera más densa de lo normal. El cielo estaba completamente cubierto de nubes, y la única fuente de luz eran los faros de su coche que cortaban la oscuridad, proyectando sombras que se retorcían en el suelo y entre los árboles. Encendió su música, como solía hacer, para acompañarse en el trayecto. Era una de esas noches en las que todo parecía conspirar para hacerte sentir más solo. El aire estaba pesado, y el viento no se movía, los árboles se mantenían erguidos como figuras inmóviles, observando su paso desde los costados de la carretera. Mientras conducía, Daniel no podía dejar de notar lo silenciosa que estaba la noche. No había coches en el camino. No era raro, ya que esa carretera nunca era muy transitada, pero aquella noche en particular, la falta de movimiento de cualquier otro ser humano en los alrededores, le producía una incomodidad extraña, algo que no había experimentado antes. Miró hacia el asiento del copiloto y luego a través del espejo retrovisor, como si esperara ver algo. Pero todo estaba vacío. Solo la carretera desierta, sin un alma a la vista. El reloj en el tablero del coche marcaba casi las 11:30 de la noche. Aunque Daniel estaba acostumbrado a conducir largas distancias, la sensación de soledad en esa carretera era inusual. Las sombras de los árboles parecían más largas y más densas esa noche, como si la oscuridad tuviera más peso, como si el propio bosque estuviera envuelto en un manto de silencio absoluto. Como si el mismo bosque estuviera observando su paso. Aceleró un poco más, no porque tuviera prisa, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo no estaba bien. El primer indicio de que algo realmente estaba fuera de lugar fue cuando la música en la radio comenzó a fallar. Daniel estaba escuchando uno de sus álbumes favoritos, cuando de repente, el sonido comenzó a distorsionarse. Primero fue solo una pequeña interferencia, como si la señal estuviera siendo interrumpida, lo cual era extraño porque él no estaba escuchando la radio, sino su propia música. La estática comenzó a inundar el coche, reemplazando las melodías familiares con un ruido blanco que llenó el espacio,
como un zumbido que parecía provenir de todas partes. Daniel intentó ajustar el volumen, pero la estática persistía. No había ninguna señal de que algo estuviera mal con el reproductor, pero el ruido era ensordecedor, una especie de zumbido metálico que le hizo fruncir el ceño. Molesto, apagó la música y continuó conduciendo en silencio. Pero el silencio no le ofreció alivio. De hecho, lo hizo sentir aún más incómodo. Todo a su alrededor parecía demasiado tranquilo. Demasiado perfecto. Era como si el mundo estuviera esperando algo. Se pasó la mano por el cabello, tratando de sacudirse la inquietud que lo invadía. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, pensó que era solo una estrella. Una luz brillante en el cielo que titilaba entre las copas de los árboles. Pero a medida que continuaba conduciendo, la luz comenzó a moverse de una manera extraña. No seguía el patrón predecible de una estrella o un avión. Se movía en zigzag, cambiando de dirección abruptamente, como si estuviera explorando algo, buscando algo en la oscuridad. Daniel frunció el ceño. Se dijo a sí mismo que debía ser un helicóptero o algún tipo de dron, aunque no se oía ningún sonido que lo acompañara. La luz, sin embargo, continuó moviéndose erráticamente, bajando a una altura que no parecía natural. Parecía estar siguiéndolo, manteniéndose siempre a la misma distancia de su coche, como si estuviera midiendo su velocidad. Daniel no pudo evitar sentir una punzada de preocupación. No era el tipo de persona que se dejaba llevar por cosas como esta, pero la forma en que la luz se movía, la manera en que parecía no tener un patrón predecible, lo desconcertaba. Aceleró el coche, pensando que quizás, si iba más rápido, la luz se perdería en el cielo. Pero la luz no desapareció. De hecho, comenzó a acercarse. Daniel la observaba por el rabillo del ojo, intentando concentrarse en la carretera, pero la luz era imposible de ignorar. Estaba cada vez más cerca, cada vez más brillante. Y lo más extraño de todo es que no emitía ningún sonido. Ningún zumbido de motores, ningún ruido que acompañara su acercamiento. Solo silencio. El coche parecía ser lo único que hacía ruido en ese vasto espacio, como si el mundo entero hubiera quedado mudo. La luz se detuvo repentinamente, suspendida sobre la carretera justo delante de él. Daniel pisó el freno instintivamente, deteniendo el coche en seco. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras observaba aquella luz flotante, que ahora brillaba con una intensidad cegadora. Era tan brillante que tuvo que entrecerrar los ojos para poder verla. Pero lo que vio hizo que su respiración se detuviera por un momento. No era una simple luz. Era algo más. Algo que desafiaba toda lógica. La forma que tenía delante no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era un helicóptero, ni un avión, ni ningún tipo de aeronave convencional. Era una nave, una estructura alargada y metálica, con bordes suaves y brillantes, pero sin ninguna ventana o apertura visible. Parecía estar suspendida en el aire sin esfuerzo, sin ninguna señal de propulsión, sin ninguna fuente de energía aparente. Era como si la gravedad misma no tuviera efecto sobre ella. Daniel se quedó inmóvil en el asiento, sin saber qué hacer. La luz seguía flotando delante de él, bloqueando su camino, impidiéndole avanzar. Algo en su interior le decía que debía dar la vuelta, que debía pisar el acelerador y alejarse de allí lo más rápido posible. Pero no lo hizo. Estaba paralizado, atrapado en una mezcla de asombro y terror. La racionalidad que siempre lo había definido parecía haberse desvanecido en ese momento. Lo único que podía hacer era mirar. De repente, una sensación extraña se apoderó de él. No era solo miedo, era algo más profundo, más visceral. Era como si algo estuviera hurgando en su mente, tratando de penetrar en sus pensamientos más profundos, buscando algo. Sintió un frío intenso recorriéndole la espina dorsal, un frío que no provenía del ambiente, sino de su propio cuerpo, como si algo estuviera drenando su energía,
su voluntad. La luz comenzó a cambiar de color. Primero fue un blanco cegador, pero luego se tornó en un azul profundo, casi hipnótico. Los bordes de la nave se difuminaron, como si la realidad misma estuviera deformándose a su alrededor. El tiempo parecía haberse detenido, como si todo hubiera sido puesto en pausa. Daniel intentó mover las manos, pero no podía. Era como si su cuerpo no le respondiera. Los dedos que antes habían sostenido el volante con tanta fuerza ahora colgaban inertes a los lados de su cuerpo. Y entonces, todo se oscureció. Lo siguiente que recuerda Daniel es despertar en el asiento del coche, tirado al costado de la carretera. Estaba inclinado hacia un lado, como si hubiera estado inconsciente durante horas. El coche estaba apagado, y todo a su alrededor era oscuridad. No había rastros de la luz, ni de la nave, ni de nada extraño. Solo la carretera desierta y los árboles inmóviles que lo rodeaban. Pero cuando miró el reloj, algo no encajaba. Habían pasado 3 horas. 3 horas de las que no tenía ningún recuerdo. El trayecto que solía tomarle menos de 1 hora ahora se había extendido inexplicablemente. No sabía qué había ocurrido durante ese tiempo. No había ninguna señal de que algo hubiera estado allí. Ninguna marca en el suelo, ninguna prueba tangible de lo que había visto. Solo el silencio y la oscuridad, como si el mundo mismo hubiera decidido borrar todo rastro del evento. Daniel encendió el coche con manos temblorosas y condujo de vuelta a casa, sin decir una palabra, con la mente hecha un caos. No sabía cómo explicar lo que había ocurrido, y, siendo como era, lo más probable era que intentara convencerse a sí mismo de que había sido una alucinación, un sueño causado por el cansancio. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que lo que había visto era real. Cuando llegó a casa esa noche, no me dijo nada. Solo entró, se dirigió directamente a su habitación y cerró la puerta. Pero al día siguiente, cuando lo vi por la mañana, noté algo diferente en su expresión. Daniel, el hombre lógico y escéptico que nunca creía en nada que no pudiera ser explicado científicamente, tenía una sombra en los ojos que nunca antes había visto. Intenté preguntarle qué había ocurrido, pero él solo me miró fijamente, con los labios apretados, y negó con la cabeza. Pasaron varios días antes de que se decidiera a contarme lo que había sucedido. Cuando finalmente lo hizo, no pude creer lo que estaba escuchando. Las luces, la nave, la sensación de ser observado, de ser invadido, todo sonaba como una de esas historias que solíamos ver en las películas de ciencia ficción. Pero había algo en la forma en que Daniel me lo contaba, en su voz temblorosa y sus manos que no dejaban de moverse nerviosamente, que me hizo creerle. No había forma de que pudiera inventar algo así. Lo conocía demasiado bien. Después de ese día, Daniel cambió. Ya no se burlaba de las historias sobre extraterrestres o fenómenos inexplicables. De hecho, evitaba hablar del tema por completo. Nunca volvió a tomar esa carretera. Nunca volvió a conducir de noche. Y, aunque intentó seguir con su vida de la manera más normal posible, sabía que algo en él se había roto esa noche. Algo que nunca podría recuperar. Han pasado varios años desde aquel encuentro en la carretera, y aunque Daniel ha aprendido a vivir con lo que ocurrió, no puedo evitar notar que a veces, cuando mira al cielo por la noche, su mirada se queda fija. Como si estuviera esperando que esa luz regresara. Y en lo profundo de mi ser, temo que algún día lo hará. Yo nunca fui una persona que creyera en lo sobrenatural. OVNIs, extraterrestres, abducciones, todas esas cosas siempre me parecieron absurdas, fantasías propias de películas de ciencia ficción. Era fácil para mí descartarlas como simples invenciones, teorías conspirativas que solo servían para entretener a quienes necesitaban algo más que la realidad para sentirse vivos. Pero lo que nunca imaginé es que un solo fin de semana podría cambiar toda mi perspectiva,
Un solo evento podía arrancar de raíz todas mis certezas y dejarme con una duda permanente. Lo que viví hace unos meses no solo me dejó cuestionándome todo lo que sabía, sino que me dejó una marca que ni el tiempo, ni la razón han podido borrar. Todo comenzó con una simple idea: desconectar. Vivía en la ciudad, donde el ritmo frenético, el ruido constante y las responsabilidades diarias me ahogaban. Así que cuando mis amigos propusieron pasar un fin de semana en una cabaña en medio del campo, me pareció la oportunidad perfecta. No había mejor forma de escapar del estrés que alejarse de todo y sumergirse en la serenidad de la naturaleza. La cabaña, situada a varias horas de la ciudad, estaba aislada en lo profundo de un bosque, rodeada por colinas ondulantes y vastos campos. Apenas había cobertura de celular, y eso nos emocionaba. Sin teléfonos, sin internet, sin distracciones. Solo nosotros, una fogata y el cielo estrellado. Llegamos a la cabaña al atardecer. Recuerdo que el aire era fresco, cargado con el olor de los pinos y la tierra húmeda. Era el tipo de lugar donde los sonidos de la naturaleza eran lo único que se escuchaba, el susurro del viento entre los árboles y el canto lejano de algún grillo. Todo parecía perfecto. Preparamos la cena al aire libre, encendimos una fogata, y nos sentamos alrededor del fuego compartiendo historias y risas. El crepitar de la madera ardiendo y el calor envolvente de las llamas creaban un ambiente acogedor. Después de semanas de trabajo extenuante y el bullicio interminable de la ciudad, este era un paraíso. La noche cayó, y el cielo se desplegó en todo su esplendor. Las estrellas, que en la ciudad apenas se distinguían, aquí brillaban como millones de diamantes en la oscuridad profunda del cosmos. Recuerdo que me quedé un buen rato simplemente observando el cielo, sintiendo una pequeña conexión con el vasto universo que se extendía sobre mí. A veces, cuando miras las estrellas, te sientes pequeño, insignificante, y esa noche no fue la excepción. Sin embargo, esa sensación pronto se tornaría en algo mucho más oscuro. La noche avanzaba y, tras algunas horas alrededor de la fogata, decidimos irnos a dormir. La cabaña era sencilla, una estructura de madera sin demasiados lujos, pero suficiente para pasar la noche cómodamente. Nos repartimos en 2 habitaciones, y, agotado por la caminata y la charla, me quedé dormido casi de inmediato. El silencio del campo siempre había sido algo que me tranquilizaba, pero esa noche, el silencio no era el mismo. No sé cuánto tiempo había pasado desde que me quedé dormido, pero de repente me desperté. No por algún ruido fuerte, sino por algo diferente. Era como si el mismo aire hubiese cambiado. Un zumbido muy leve, casi imperceptible, comenzó a resonar en el ambiente. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando me levanté y me acerqué a la ventana, supe que algo no estaba bien. Una luz blanca, intensa, provenía del exterior. Inundaba la cabaña con una claridad que no tenía sentido en medio de la noche. Pensé que tal vez era el reflejo de la luna, o quizás un coche que había tomado el camino equivocado. Pero al asomarme, mi corazón comenzó a latir con una fuerza descomunal. No había coches. No había luna. Solo esa luz. La curiosidad, mezclada con el miedo, me empujó a despertar a mis amigos. No estaba loco, necesitaba que alguien más viera lo que estaba ocurriendo. Les conté sobre la luz, y aunque al principio pensaron que era una broma, la seriedad en mi voz los convenció de que algo realmente extraño estaba sucediendo. Nos vestimos rápidamente y salimos de la cabaña para investigar. Al principio, lo único que vimos fue esa luz, suspendida en el aire sobre una de las colinas cercanas. Era un resplandor brillante, demasiado intenso para ser natural, pero al mismo tiempo, no irradiaba como lo haría una lámpara o un foco. La luz parecía contenerse, como si tuviera un propósito, como si estuviera esperando algo. Nos quedamos allí, paralizados por la incertidumbre, observando esa fuente de luminosidad que no hacía ruido, que no se movía, que simplemente estaba allí.
pero luego comenzó a moverse. Lentamente, la luz descendió, deslizándose en el aire de una manera que no puedo describir como nada que haya visto antes. No era el movimiento de una máquina, ni el de un ser vivo. Era algo completamente diferente. Cuando la luz se acercó lo suficiente, pudimos distinguir una forma alargada detrás de ella. Una nave, de un tamaño descomunal, flotaba en el aire sobre nosotros. No emitía sonido alguno, y no mostraba ningún signo de propulsión. Estaba simplemente suspendida, como si las leyes de la física no aplicaran. Quise correr, pero mi cuerpo no respondía. Me quedé allí, mirando fijamente esa cosa, sintiendo una creciente sensación de pánico. Los demás también estaban inmóviles, con los ojos abiertos como platos, tratando de comprender lo que estaba ocurriendo. Y entonces, sucedió algo que jamás podré olvidar. Sentí una fuerza, algo que no era visible, pero que claramente me envolvía. Mi cuerpo comenzó a moverse por su cuenta, como si una mano invisible me hubiera agarrado y estuviera tirando de mí hacia la nave. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Intenté resistir, pero mis piernas no respondían. Solo podía sentir cómo me deslizaba lentamente, alejándome de mis amigos, mientras ellos me miraban con horror, incapaces de moverse o hacer algo. Todo se volvió borroso. El mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse en una neblina densa y confusa. Mi visión se oscureció y, de un momento a otro, perdí la noción del tiempo. Cuando desperté, estaba tirado en medio del campo, solo. El frío de la madrugada me calaba los huesos, y el cielo sobre mí estaba negro, sin rastros de la luz o la nave. Mi cabeza palpitaba con un dolor agudo, y me sentía mareado, como si hubiera estado girando durante horas. Al levantarme, me di cuenta de que mis amigos no estaban cerca. De hecho, no había ni un rastro de ellos. El campo se extendía a mi alrededor, vasto y vacío. No sé cuánto tiempo pasó antes de que ellos me encontraran. Para ellos, había desaparecido durante horas. Habían corrido por los campos llamándome, buscándome sin éxito. Según sus relatos, la nave desapareció tan repentinamente como había llegado, llevándome con ella. Me preguntaron qué había pasado, pero no tenía respuestas. Lo último que recordaba era aquella luz, aquella fuerza inexplicable que me había arrastrado. Todo lo demás era un vacío en mi mente. Desde esa noche, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Intenté racionalizar lo que había sucedido, convencerme de que había sido una alucinación o un sueño inducido por el cansancio. Pero las pesadillas no me dejaban escapar. Cada noche revivía el momento en que la luz descendía y sentía aquella fuerza envolviéndome. En mis sueños, siempre terminaba en ese campo, con la nave descendiendo lentamente hacia mí, y cada vez despertaba con una sensación de pánico y desesperación que me dejaba sin aliento. No he podido estar solo por las noches desde entonces. La oscuridad me aterra de una manera que nunca antes había sentido. Porque aunque nunca volví a ver aquella nave, siempre siento que algo me observa desde el cielo, esperando el momento en que volverá para llevarme de nuevo. Era un domingo por la tarde, un día que prometía ser tan normal como cualquier otro. Mi padre y yo estábamos en el salón, viendo un partido de fútbol, como solíamos hacer casi cada fin de semana. Desde que tengo memoria, ver el fútbol juntos había sido una tradición familiar sagrada. Para mi padre, el fútbol no era solo un deporte, era casi una religión, una pasión que había pasado de generación en generación. Los domingos eran especialmente importantes para él. No importaba lo que sucediera durante la semana, el domingo por la tarde siempre era reservado para el fútbol, para relajarnos juntos, con el sonido de los comentaristas de fondo, mientras disfrutábamos del juego. Ese día no fue diferente, o al menos, eso pensé en ese momento. El ambiente en casa era el de siempre. Afuera,
El sol brillaba en un cielo despejado, y una ligera brisa movía las cortinas de la ventana. Recuerdo lo plácido que era el clima ese día, una tarde perfecta, donde el calor del sol entraba suavemente por las ventanas, sin ser agobiante. El mundo parecía en calma, y el cielo azul claro reflejaba una paz total. Era de esas tardes donde todo parecía estar en equilibrio, como si el universo mismo hubiera decidido concedernos un respiro de las preocupaciones diarias. La televisión, una pantalla grande y moderna que mi padre había comprado recientemente, funcionaba perfectamente. El viejo televisor había sido reemplazado por ese modelo de alta definición hacía unos meses. Para él, este cambio era casi revolucionario. Ver los partidos con esa nitidez casi parecía un lujo, como si los jugadores estuvieran en nuestro salón. Recuerdo cómo mi padre se maravillaba con la tecnología, haciendo comentarios sobre lo claras que se veían las repeticiones y cómo cada movimiento en el campo parecía más real que nunca. Era como si, con esa nueva pantalla, el fútbol hubiera alcanzado un nuevo nivel de detalle que él nunca había experimentado antes. Todo iba como debía ser. El partido estaba en marcha y el equipo de mi padre jugaba bien, lo cual siempre garantizaba una atmósfera de entusiasmo. Mi padre, como siempre, estaba completamente concentrado en el juego, haciendo sus habituales comentarios sobre las tácticas del equipo y gesticulando con las manos cada vez que el árbitro tomaba una decisión que consideraba incorrecta. Para él, el fútbol era un lenguaje, una conversación continua que no solo se trataba de ver, sino de analizar, discutir y, sobre todo, disfrutar. Entonces, de repente, todo cambió. Sin previo aviso, la señal de la televisión se cortó. La pantalla, que hasta ese momento había mostrado el partido con una claridad impecable, se puso completamente negra por unos segundos. Al principio, no le dimos mucha importancia. Después de todo, los fallos técnicos ocurren. Era algo frustrante, claro, pero no alarmante. Mi padre, sentado junto a mí, murmuró algo sobre la compañía de cable, mientras movía la cabeza con exasperación. Estaba tan absorto en el partido que cualquier interrupción, por pequeña que fuera, lo sacaba de quicio. Pero no estábamos preocupados. Pensamos que la señal volvería en cualquier momento, como siempre lo hacía. Sin embargo, esos segundos de pantalla negra parecieron extenderse más de lo habitual. Miré hacia mi padre, esperando que dijera algo, pero él estaba completamente concentrado en la televisión, como si su mirada pudiera hacer que el partido volviera a la vida. De repente, la pantalla dejó de estar negra, pero en lugar de volver al partido, comenzó a mostrar estática. Esa clásica mezcla de puntos blancos y negros, que parecía danzar en la pantalla como millones de pequeños insectos agitados. El familiar sonido de la estática, ese zumbido blanco, ese ruido que parecía llenar el ambiente de manera insoportable, invadió la habitación. Era un sonido que no había escuchado desde hacía años, desde los tiempos en que los televisores antiguos a menudo fallaban. Pero con nuestra moderna televisión de alta definición, ese ruido se sentía fuera de lugar, anticuado, como si el aparato hubiera regresado en el tiempo de alguna manera. Mi padre se levantó casi de inmediato, frustrado, y fue hacia la televisión. Tomó el control remoto y comenzó a cambiar de canal, buscando alguna explicación. Se le veía irritado, con el ceño fruncido, murmurando entre dientes algo sobre el servicio técnico. Pero cada canal que intentaba mostraba lo mismo, estática. No había imágenes, ni sonido, solo esa incesante pantalla llena de puntos parpadeantes, acompañada del molesto zumbido que llenaba la sala. Después de varios intentos fallidos de cambiar de canal, mi padre apagó la televisión y la encendió de nuevo, con la esperanza de que el simple reinicio solucionara el problema. Pero no fue así. La estática continuó. Empezamos a sentirnos extraños. Aún no estábamos asustados, pero algo en esa estática se sentía diferente. No era solo la molestia de perder el partido, era la sensación de que algo no estaba bien,
de que esa interrupción no era solo un fallo técnico. A medida que la estática persistía, el sonido parecía volverse más fuerte, más envolvente, hasta el punto de que casi parecía llenar toda la casa. Era como si estuviera vibrando en las paredes, resonando en nuestros oídos, distorsionando la percepción de la realidad. Y fue entonces cuando las cosas se volvieron realmente extrañas. Justo cuando mi padre iba a apagar la televisión de nuevo, notamos algo diferente en la pantalla. La estática seguía allí, pero algo parecía moverse dentro de ella. Era como si la pantalla estuviera tratando de mostrar algo más, algo que no lograba sintonizar completamente. En medio del caos de los puntos blancos y negros, empezaron a aparecer sombras, como figuras que intentaban abrirse paso entre la interferencia. Mi padre y yo nos quedamos mirando fijamente, incapaces de apartar la vista de la pantalla. Al principio, parecía una ilusión, como si nuestros ojos nos estuvieran jugando una mala pasada. Pero no era eso. La imagen en la televisión estaba cambiando. La estática comenzó a formar un patrón más definido, y poco a poco, una figura emergió de entre las sombras. Era un rostro. Un rostro que no era del todo humano, pero tampoco completamente alienígena. Los ojos eran lo más perturbador, grandes y alargados, con un brillo extraño que parecía penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Era como si esos ojos estuvieran observándonos directamente, como si la figura en la pantalla fuera consciente de nuestra presencia, como si nos estuviera viendo. No podía apartar la mirada. Estaba hipnotizado, atrapado en esa intensa sensación de ser observado. Lo más perturbador fue que no escuchamos nada proveniente de los altavoces de la televisión. La voz que oímos no venía del aparato, sino de nuestras propias cabezas. Sentí como algo, una presencia ajena a nosotros, estaba hablando directamente en mi mente. Era una voz suave, casi un susurro, pero resonaba con una claridad que me dejó paralizado. No era como cualquier voz que hubiera escuchado antes. Tenía un eco, una reverberación que parecía provenir de un lugar muy lejano, como si viajara a través de un vasto vacío antes de llegar a nosotros. «Nos observan», dijo la voz. «Siempre han estado aquí». Esas palabras retumbaron en mi cabeza. No era solo lo que decían, sino la forma en que lo hacían. Era como si esa voz se estuviera insertando en mi mente, imponiéndose sobre mis pensamientos, invadiendo mi espacio personal. No tenía control sobre lo que escuchaba. Era como si esas palabras fueran una verdad absoluta que no podía cuestionar ni resistir. Mi padre no se movió. Estaba sentado a mi lado, tan inmóvil como yo, con los ojos fijos en la pantalla. Aunque no nos habíamos mirado, sabía que él estaba sintiendo lo mismo que yo. Sabía que esa voz también estaba resonando en su cabeza, invadiendo su mente, arrancando cada capa de racionalidad que pudiera tener. «Siempre han estado aquí», repetía la voz. «¿Quiénes? ¿Qué era esa entidad que se estaba comunicando con nosotros de esta manera? ¿A qué se refería con nos observan?». Mi mente comenzó a llenarse de preguntas, pero no encontraba ninguna respuesta. Solo estaba esa sensación opresiva, esa certeza de que algo mucho más grande que nosotros estaba ocurriendo, algo que no podíamos entender ni controlar. No sé cuánto duró ese momento. Pudo haber sido solo unos segundos, pero para mí se sintió como una eternidad. El tiempo parecía haberse detenido, como si el universo hubiera hecho una pausa para permitir que esa comunicación ocurriera. Sentía un frío recorriendo mi cuerpo, pero no era el tipo de frío que proviene del ambiente. Era un frío interior, una sensación de vacío que se extendía por todo mi ser, como si algo me estuviera drenando la energía, la vitalidad. De repente, la señal de la televisión volvió a la normalidad. El partido apareció nuevamente en la pantalla, como si nada hubiera sucedido. Los comentaristas continuaban narrando el juego con la misma emoción, los jugadores corrían por el campo, y el mundo parecía haber vuelto a su curso normal.
Todo estaba exactamente igual que antes de la interrupción, pero nosotros no. Mi padre se dejó caer en el sofá, con el rostro pálido y los ojos vidriosos. No había dicho ni una palabra desde que todo comenzó, y ahora tampoco parecía tener intención de hacerlo. Yo tampoco podía hablar. Nos quedamos sentados en silencio, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. Todo lo que había sucedido en esos minutos, o tal vez horas, no estaba seguro, nos había dejado paralizados, sin palabras. Intentamos seguir viendo el partido, pero ninguno de los dos podía concentrarse. Las voces de los comentaristas, el ruido del balón golpeando el césped, todo parecía distante, como si el fútbol fuera ahora un ruido de fondo irrelevante en comparación con lo que habíamos experimentado. Ese día cambió a mi padre para siempre. Nunca volvió a hablar sobre lo que ocurrió esa tarde. De hecho, después de eso, nunca más mencionó el tema de extraterrestres o fenómenos extraños, aunque yo sabía que seguía pensando en ello. Cada vez que alguien mencionaba algo relacionado con avistamientos o teorías conspirativas, mi padre se quedaba en silencio, mirando fijamente hacia adelante, perdido en sus pensamientos. Sabía que en su mente, ese rostro y esa voz seguían repitiéndose una y otra vez. Y desde entonces, cada vez que la televisión parpadea o la señal se interrumpe, no puedo evitar recordar esa tarde. Me pregunto si esa figura sigue ahí, observándonos desde algún lugar, esperando el momento para volver a entrar en nuestras mentes. El miedo que siento cada vez que la pantalla de la televisión parpadea es indescriptible. Es como si esa sensación de ser observado nunca se hubiera ido, como si esa figura, ese ser, todavía estuviera ahí, esperando su oportunidad para volver. No puedo explicar qué fue lo que ocurrió ese día. No tengo respuestas. Pero lo que sí sé es que, desde ese momento, mi mundo cambió. Y no para mejor. Mi abuela siempre fue una mujer de pocas palabras, una persona reservada y discreta que parecía guardar dentro de sí un sinfín de historias y secretos. Desde que tengo memoria, había algo en su mirada, una especie de sabiduría profunda y enigmática que nunca pude descifrar del todo. Pero entre todas las cosas que ella no decía, había una historia en particular que evitaba contar a toda costa. Durante años, cada vez que le preguntaba sobre su juventud o sobre los misterios de la vida, ella me eludía con elegancia. Sin embargo, todo cambió cuando cumplí 18 años. Ese día, como si fuera parte de un rito que había estado esperando cumplir, mi abuela me llamó a su lado. Su voz, que generalmente era tranquila y afable, tenía un tono distinto esa noche. Había un temblor leve en sus palabras, una especie de urgencia contenida, como si lo que estuviera a punto de contarle a alguien fuera algo que había mantenido reprimido durante décadas. Me miró a los ojos de una manera que nunca había hecho antes, y después de un largo silencio, me dijo, lo que te voy a contar, no debes compartirlo con nadie. Esta historia es nuestra, y debes llevarla contigo con el mismo cuidado que yo la he llevado todos estos años. Lo que me reveló esa noche me dejó atónito, y aunque me pidió que guardara su secreto, siento que ya no puedo mantenerlo solo dentro de mí. Hay algo en esa historia que no me deja dormir, algo que ha crecido dentro de mi mente y me atormenta cada vez que cierro los ojos. Quizás al contarlo, podré liberarme de este peso que siento en mi pecho desde entonces. Mi abuela, cuando era joven, vivía en una pequeña casa de madera en lo alto de una montaña. El lugar estaba completamente aislado, rodeado de densos bosques de pinos y abetos que se extendían como una alfombra verde hasta donde alcanzaba la vista. La casa estaba situada en una zona remota, donde el acceso era difícil, y donde muy pocas personas se aventuraban a vivir. A pesar de la soledad, mi abuela siempre había amado la tranquilidad de las montañas. Para ella, el canto de los pájaros, el murmullo del viento entre los árboles y el crujir de las ramas bajo sus pies eran una música que le proporcionaba una paz indescriptible. Sin embargo,
esa paz se interrumpió de manera abrupta una noche de verano. La gente del pueblo cercano a veces hablaba sobre luces extrañas en el cielo. Desde tiempos inmemoriales, los aldeanos contaban historias de luces danzantes que aparecían en las noches más oscuras, moviéndose en patrones erráticos sobre las montañas y los valles. Algunos decían que eran aviones militares, otros lo atribuían a fenómenos meteorológicos. Nadie le prestaba demasiada importancia. Para mi abuela, todas esas historias eran solo habladurías sin sentido, y aunque había escuchado a los lugareños mencionar las luces en varias ocasiones, nunca había visto una por sí misma. Por lo que siempre las había descartado como invenciones o malas interpretaciones. Pero una noche, todo eso cambió. Era una noche cálida, y mi abuela, que por aquel entonces vivía sola en la pequeña casa, se había quedado leyendo junto a la ventana. El aire fresco entraba por la rendija de la ventana, y la única luz en la habitación era la de una lámpara de aceite que parpadeaba suavemente. Todo estaba en silencio. Un silencio casi abrumador, en el que no se oía ni siquiera el susurro del viento. Era uno de esos momentos en los que el mundo parecía estar en una pausa, como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso por un instante. Fue en medio de ese silencio cuando algo captó su atención. Al principio, pensó que era simplemente el reflejo de la luna, pero al alzar la vista, se dio cuenta de que había algo más allá de la ventana, algo que flotaba en el aire. Era una luz brillante que no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era el tipo de resplandor que podrías esperar de una lámpara o de un faro lejano. Era una luz pura, intensa, pero a la vez suave, como si estuviera viva. Y lo más extraño de todo era su forma. La luz tenía una forma casi animal, como una mariposa gigantesca, pero hecha enteramente de energía luminosa. Sus alas parecían latir suavemente, emitiendo destellos que se reflejaban en los cristales de la ventana. Mi abuela, fascinada, no pudo evitar quedarse inmóvil, observando aquella extraña aparición que flotaba a pocos metros de su casa. La mariposa de luz no hacía ningún ruido, pero había algo en su presencia que era inquietante. La curiosidad la venció. Se levantó de su silla y, lentamente, abrió la ventana para verla mejor. Mientras lo hacía, la brisa cálida de la noche entró en la habitación, y por un breve momento, todo pareció congelarse en el tiempo. La luz no se movió. Permanecía flotando en el mismo lugar, pulsando lentamente, como si estuviera esperando algo, como si su mera existencia dependiera de que alguien la observara. Pero en cuanto mi abuela abrió la ventana por completo, algo cambió. Sin previo aviso, la mariposa de luz atravesó el aire y entró en la casa. Mi abuela intentó retroceder, sorprendida por la rapidez del movimiento, pero antes de que pudiera hacer algo, la luz se deslizó hacia ella, envolviéndola en un resplandor cegador. En ese instante, todo su cuerpo se paralizó. Era como si cada músculo, cada fibra de su ser, hubiera sido congelada en su lugar. No podía moverse, no podía hablar, ni siquiera podía pestañear. El miedo la invadió de una manera que nunca antes había experimentado. Sentía la luz a su alrededor, pulsando, emitiendo una energía que parecía penetrar en su piel, en sus huesos. Pero lo más aterrador no fue la inmovilización física, sino lo que ocurrió después. Un sonido agudo, como un zumbido penetrante, comenzó a resonar en su cabeza. No venía de sus oídos, sino que parecía originarse en su mente. Era como si la luz estuviera intentando comunicarse con ella, pero no mediante palabras. Era una especie de transmisión telepática, una vibración que se extendía por su conciencia, tocando partes de su cerebro que nunca había sentido antes. No entendía lo que la luz estaba diciendo, pero sabía que intentaba transmitir algo. Y lo más perturbador era la sensación de que aquello no era la primera vez que la luz hacía contacto con un ser humano. El tiempo dejó de tener significado. No sabía si habían pasado minutos, horas o días. Para mi abuela, todo era una niebla de sensaciones.
Podía sentir la presencia de la luz en cada rincón de su ser, como si estuviera explorando su mente, su alma. De vez en cuando, sentía una especie de tirón en su conciencia, como si la mariposa de luz estuviera tratando de acceder a sus pensamientos más profundos, a sus recuerdos. Cada vez que eso sucedía, el sonido en su cabeza se hacía más fuerte, casi insoportable. Era como si algo estuviera desgarrando su mente, buscando algo. Y luego, de repente, todo se detuvo. La luz, tan rápido como había entrado, se desvaneció. No se desvaneció en el aire como cabría esperar. Simplemente desapareció, dejando la habitación en una oscuridad total. Mi abuela cayó al suelo, agotada, y su cuerpo, por fin, comenzó a moverse de nuevo. Pero el daño ya estaba hecho. Aunque físicamente estaba intacta, sabía que algo dentro de ella había cambiado. Desde ese momento, nunca volvió a sentirse sola, incluso en la soledad más profunda de las montañas. A lo largo de los años, cada vez que caía la noche, mi abuela sentía una presencia. No era algo que pudiera ver o escuchar, pero siempre sabía que estaba ahí, observándola. A veces, en las noches más oscuras, veía destellos de luz en el horizonte, destellos que le recordaban a aquella mariposa de luz. Nunca supo lo que fue, ni por qué la eligió a ella, pero desde aquella noche, supo que ya no estaba sola. Y aunque intentó llevar su vida con normalidad, esa sensación nunca desapareció. Esa historia, que guardó en secreto durante décadas, fue su manera de advertirme, aunque nunca lo dijo directamente. Y ahora, cada vez que estoy solo en la oscuridad, no puedo evitar preguntarme si algo, o alguien, también me está observando desde la distancia. Mi nombre es Javier, y lo que estoy a punto de contarles no es fácil de recordar. Pero siento que es mi deber compartir esta historia, aunque cada vez que la revivo en mi mente, algo dentro de mí se rompe un poco más. Tal vez sea porque aún no puedo comprender del todo lo que pasó, o tal vez porque parte de mí sigue esperando que esto no haya sido real. Pero lo fue. Ocurrió, y mi vida nunca volvió a ser la misma desde esa noche. Todo comenzó en una calurosa noche de verano. Mi familia y yo vivíamos en un pequeño pueblo, en las afueras de la ciudad, un lugar donde las noches eran silenciosas. El cielo estaba completamente despejado y las estrellas parecían estar mucho más cerca de lo que realmente están. Era el tipo de lugar que los turistas llamaban encantador, pero para los que vivíamos allí, simplemente era aburrido. Todos conocían a todos, y nada emocionante jamás pasaba. Esa noche en particular, después de un día extenuante de trabajo, decidí salir a dar un paseo. Vivíamos rodeados de campo abierto y extensos terrenos llenos de cultivos. Me encantaba caminar por la noche, porque me alejaba del bullicio de la casa y me daba un respiro para poder estar solo con mis pensamientos. Era mi pequeño escape de la rutina. Aunque esa noche, mi necesidad de escapar era más grande de lo normal. Algo en mí se sentía inquieto. Como si mi cuerpo supiera que algo estaba a punto de suceder. Recuerdo haber salido sin ninguna prisa. Las cigarras cantaban a lo lejos, y el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles era lo único que rompía el silencio. Llevaba una linterna pequeña, pero apenas la usaba, ya que la luz de la luna era suficiente para guiar mis pasos. El campo era una extensión infinita de quietud, y no había ni una sola nube en el cielo. Todo parecía estar en calma, y lo que comenzó como un paseo rutinario pronto se transformaría en la noche más aterradora de mi vida. Después de caminar durante unos 20 minutos, llegué a un pequeño claro que solía frecuentar. Era mi lugar favorito para detenerme, apagar la linterna y simplemente mirar el cielo. Desde allí, las estrellas brillaban con una intensidad inusual, y a veces podía distinguir algunos planetas si la noche era lo suficientemente clara. Me senté en una roca y me quedé observando las constelaciones,
dejando que el tiempo pasara sin más preocupación que disfrutar del momento. Y fue entonces cuando vi la luz. Al principio, pensé que era solo una estrella más, una de tantas que había en el cielo. Pero había algo en esa luz que no era normal. No se comportaba como las demás estrellas. Su brillo era demasiado intenso, y lo más inquietante era que se movía. Lo hacía de manera lenta, casi imperceptible al principio, pero era evidente que no era una estrella. Mi primer instinto fue pensar que tal vez se trataba de un avión, aunque no había escuchado ningún ruido de motores ni el sonido que suelen hacer cuando vuelan tan alto. Me quedé mirando la luz durante varios minutos, tratando de entender qué era lo que estaba viendo. Pero entonces, la luz hizo algo que me hizo dudar de mi propia percepción, cambió de dirección. No fue un cambio sutil o gradual como el de un avión que maniobra en el cielo, sino un giro brusco, casi antinatural. Fue en ese momento cuando mi corazón comenzó a latir más rápido, porque supe que lo que estaba viendo no era algo normal. La luz comenzó a moverse en mi dirección. Mis manos empezaron a temblar. ¿Qué demonios estaba pasando? En cuestión de segundos, la luz pasó de ser un simple punto en el cielo a un objeto que claramente estaba acercándose a una velocidad impresionante. El silencio del campo, que hasta ese momento había sido una bendición, se convirtió en una carga pesada. Sentí como si todo a mi alrededor estuviera conteniendo la respiración, como si la naturaleza misma supiera que algo fuera de lo común estaba por suceder. Instintivamente, me levanté y comencé a retroceder, aunque no podía apartar la vista de esa luz. Ya no estaba tan lejos como para confundirla con una estrella o un avión. No, ahora era algo mucho más grande, y lo peor de todo era que no hacía ningún ruido. Flotaba en el aire de una manera que desafiaba toda lógica. No había sonido de hélices, ni motores, ni nada que indicara que aquello era un aparato construido por el hombre. Y entonces, la luz se detuvo justo encima de mí. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si una presión invisible me estuviera aplastando. No podía respirar con normalidad, y mis piernas comenzaron a temblar. Intenté moverme, correr, escapar de lo que estaba sucediendo, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo me hubiera anclado al suelo, obligándome a quedarme quieto, a mirar fijamente aquella cosa que ahora flotaba a pocos metros de mí. La luz que emitía era cegadora, pero no de una forma natural. No era como la luz del sol, ni siquiera como la de un faro. Era algo diferente. Algo que se sentía vivo, como si esa luz misma estuviera observándome, analizándome, esperando mi reacción. Y entonces, sucedió algo aún más aterrador. De esa luz surgió un haz más estrecho, un rayo blanco que bajó directamente hacia mí. No tuve tiempo de reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos, me vi envuelto en esa luz, y una sensación indescriptible me invadió. No era dolor exactamente, pero sentía como si mi cuerpo estuviera siendo sometido a una especie de energía que no podía controlar. Era como si mi ser estuviera siendo descompuesto y reconstruido al mismo tiempo, y aunque intentaba luchar contra la sensación, no podía. Mi cuerpo comenzó a elevarse lentamente del suelo. Pude sentir como mis pies se separaban del suelo, pero no podía moverme. Era como si algo invisible me estuviera levantando, como si la gravedad hubiera dejado de afectarme. Mis ojos no podían apartarse de la luz que ahora era lo único que veía. El resto del mundo se había desvanecido en la oscuridad, y lo único que existía era ese haz brillante que me envolvía. Quise gritar, pero no podía emitir ningún sonido. Era como si mi garganta estuviera bloqueada, como si el miedo me hubiera arrancado la voz. Mis pensamientos estaban desordenados, no podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Era esto real? ¿Era una pesadilla? Pero el dolor y la presión en mi cuerpo me decían que no, que todo era real, tan real como el suelo que había dejado atrás. Y entonces, justo cuando sentía que ya no podía soportarlo más, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos,
La primera sensación que tuve fue de completo desconcierto. Estaba tirado en el suelo, en medio del campo, solo. El aire era frío, y el cielo sobre mí estaba completamente oscuro de nuevo. No había rastro de la luz, ni de esa cosa que me había levantado del suelo. Pero lo más extraño era la sensación de vacío que sentía en mi pecho. No solo emocional, sino físico. Como si una parte de mí hubiera sido arrancada y reemplazada por algo más. Me incorporé lentamente, sintiendo cada músculo de mi cuerpo quejarse ante el esfuerzo. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal de lo que había ocurrido, pero todo estaba en silencio. El campo estaba igual que siempre, las estrellas brillaban en el cielo como si nada hubiera cambiado, pero algo en mí sabía que no era así. Caminé de regreso a casa, tambaleándome, sin saber qué pensar. Estaba confundido, aterrorizado, pero sobre todo, agotado. Era como si la energía que solía tener me hubiera sido drenada por completo. Mi mente estaba nublada, y solo tenía un pensamiento: llegar a casa y tratar de entender lo que había pasado. Cuando llegué, mi familia estaba dormida. Entré sin hacer ruido y me dirigí directamente al baño. Necesitaba ver mi reflejo, asegurarme de que aún era yo. Encendí la luz del espejo, y lo que vi me dejó helado. Había una marca en mi brazo. Era una quemadura, pero no era el tipo de quemadura que uno se hace accidentalmente. Era un círculo perfecto, de unos 5 centímetros de diámetro. La piel alrededor de la marca estaba enrojecida, pero no sentía dolor. No sabía qué pensar. ¿Cómo había llegado esa marca ahí? Había sido por la luz. Intenté recordar, pero mi mente estaba borrosa, como si mis recuerdos hubieran sido borrados parcialmente. Los días siguientes fueron extraños. Traté de olvidar lo que había sucedido, pero no podía dejar de pensar en esa luz, en el rayo que me había levantado del suelo. Y la marca en mi brazo no desaparecía. No me dolía, pero cada vez que la miraba, sentía un escalofrío recorrerme el cuerpo. Y entonces empezaron los sueños. Sueños que no eran normales. Soñaba que estaba en un lugar brillante, una sala completamente iluminada por una luz blanca que no tenía origen visible. No podía moverme, pero podía sentir que no estaba solo. Había seres a mi alrededor, altos y delgados, con ojos grandes y negros que me miraban sin parpadear. No hacían ruido, pero sabía que estaban comunicándose entre ellos de alguna manera. Podía sentir cómo sus miradas atravesaban mi piel, como si estuvieran examinando cada centímetro de mi ser. Mi nombre es Alejandro, y lo que estoy a punto de contarles es algo que me ha perseguido durante años. Es una historia que solo he compartido con un par de personas de confianza, y aún así, me cuesta creer que sucedió. Lo que experimenté aquella noche en las montañas cambió mi vida para siempre. A veces siento que lo que ocurrió no fue solo un evento aislado, sino una advertencia de que hay cosas allá afuera que no deberíamos intentar entender. Todo comenzó con lo que parecía ser un simple viaje de acampada. Estábamos en pleno verano, y un grupo de amigos decidimos desconectar del mundo y pasar un fin de semana en un cañón, lejos de la civilización. El lugar en cuestión estaba ubicado en una región montañosa en el norte del país, a unas 4 horas de donde vivíamos. Era el lugar perfecto para desconectar, sin cobertura de celular, sin carreteras cercanas, solo nosotros y la naturaleza. Éramos 5, Sergio, mi mejor amigo desde la infancia, Carla, su novia, siempre aventurera y dispuesta a cualquier plan al aire libre, Marcos, que era un tipo algo más reservado pero con un gran amor por la fotografía. Y Laura, mi novia de entonces, que aunque no era muy amante de la naturaleza, había decidido acompañarnos por el simple hecho de pasar tiempo juntos. Parecía el plan perfecto para desconectar y relajarnos.
Salimos temprano por la mañana en 2 coches, cargados con tiendas de campaña, sacos de dormir y provisiones para el fin de semana. El trayecto hacia el cañón fue bastante tranquilo, aunque conforme nos acercábamos, los caminos se volvían más estrechos y menos transitados. La carretera que conducía al cañón estaba rodeada de montañas, y a medida que nos adentrábamos más en la región, el paisaje se volvía cada vez más árido y desolado. No había señal de vida humana por kilómetros, solo los altos picos de las montañas y el vasto cielo azul que se extendía sobre nosotros. Llegamos al cañón al mediodía, y después de montar el campamento junto a un pequeño río que lo atravesaba, nos dispusimos a explorar la zona. El lugar era impresionante. El cañón era profundo, con paredes de roca que parecían haberse levantado abruptamente desde el suelo. Todo alrededor era majestuoso y abrumadoramente silencioso. Solo se escuchaba el murmullo del río y el ocasional canto de un pájaro. Aquel día lo pasamos caminando por los senderos cercanos, tomando fotos y disfrutando de la tranquilidad que ofrecía estar en un lugar tan remoto. Era exactamente lo que habíamos venido a buscar. Sin embargo, al caer la tarde, las cosas empezaron a sentirse diferentes. El sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, y el cielo se tiñó de un color anaranjado intenso, seguido de un azul profundo que anunciaba la llegada de la noche. Aunque habíamos pasado todo el día al aire libre, a medida que la oscuridad caía sobre el cañón, una sensación incómoda comenzó a invadirnos a todos. La atmósfera había cambiado de manera sutil pero innegable. El silencio, que antes nos parecía relajante, ahora se sentía opresivo, como si algo estuviera observándonos desde las sombras. Nos reunimos alrededor de una fogata que habíamos encendido para calentarnos y cocinar algo de comida. Mientras el fuego crepitaba, empezamos a hablar de tonterías para distraernos de la creciente incomodidad. Sergio, como siempre, bromeaba sobre lo apartado que estábamos y cómo podríamos ser víctimas perfectas para una película de terror. Todos nos reímos nerviosamente, pero había algo en sus palabras que nos hacía sentir más inquietos de lo que queríamos admitir. A pesar de la broma, no podíamos evitar mirar de reojo hacia las oscuras paredes del cañón que nos rodeaban. Fue Marcos el primero en notar algo extraño. Estaba mirando fijamente hacia las montañas mientras ajustaba su cámara para tomar algunas fotos nocturnas del paisaje. De repente, dejó de hablar y se quedó quieto, con los ojos clavados en el cielo. Al principio pensamos que estaba observando alguna estrella en particular, pero su expresión cambió rápidamente. No era curiosidad lo que reflejaban sus ojos, sino algo más, algo que no habíamos visto en él antes. ¿Qué pasa, Marcos?, le pregunté, notando cómo su rostro se tensaba. Sin apartar la vista del cielo, murmuró, «Eso es una estrella». Todos miramos en la dirección en la que estaba señalando, y al principio no vimos nada fuera de lo común. Solo el cielo oscuro, salpicado de estrellas como siempre. Pero luego, después de unos segundos, noté algo que no encajaba. Había una luz, mucho más brillante que cualquier estrella, pero no era su brillo lo que me inquietaba. Era su movimiento. La luz no se mantenía estática como el resto de las estrellas. Se movía lentamente, pero de manera errática. Era un movimiento que no seguía ningún patrón natural. No era un avión ni un satélite. No emitía sonido, y lo más extraño de todo era la manera en que cambiaba de dirección de forma abrupta, como si estuviera buscando algo. Sergio fue el primero en romper el silencio. «Debe ser un dron o algo así», dijo, aunque su voz sonaba tensa, como si él mismo no creyera lo que estaba diciendo. Nos quedamos allí, en silencio, observando esa luz durante lo que parecieron minutos eternos. La fogata seguía crepitando, pero el calor que emitía ya no nos reconfortaba. Sentía que mis sentidos estaban al límite, como si algo me estuviera alertando de un peligro inminente. Y entonces, la luz comenzó a acercarse. No había ninguna duda. Aquella cosa, lo que fuera, venía en nuestra dirección.
Lo primero que hice fue levantarme de un salto, el corazón me latía con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. Los demás hicieron lo mismo, instintivamente. Nadie dijo una palabra, pero todos sabíamos que lo que estábamos viendo no era algo normal. La luz se detuvo a unos cientos de metros sobre nosotros, flotando en el aire, sin emitir ningún tipo de sonido. Era cegadoramente brillante, como si el propio cielo se hubiera abierto y nos estuviera observando. Por un momento, pensé que aquello no podía estar ocurriendo, que era solo una ilusión, pero la realidad era innegable. Esa cosa estaba allí, y nos estaba mirando. ¿Qué es eso?, susurró Laura, agarrándose a mi brazo con fuerza. Su voz estaba llena de miedo, y no pude responderle. No tenía ni idea. Y fue entonces cuando ocurrió lo más aterrador. De la luz surgió un haz brillante, como un rayo, que descendió directamente sobre nosotros. Todo lo que nos rodeaba quedó iluminado como si fuera pleno día. Era una luz tan intensa que no podía ver más allá de su resplandor. Pero lo más aterrador fue la sensación que nos invadió en ese momento. Era como si algo invisible se hubiera apoderado de nuestros cuerpos. No podíamos movernos. Todos estábamos paralizados, incapaces de hacer nada más que mirar. Intenté gritar, pero no pude. Sentía una presión en mi pecho, como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Mis ojos seguían fijos en esa luz, y en algún lugar de mi mente supe que aquello no era un simple avistamiento. Esto era un contacto. Algo estaba ocurriendo, algo que no podía explicar ni comprender. Era como si una presencia nos hubiera invadido, algo más allá de lo humano. Y luego, la oscuridad. No recuerdo cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, me encontré tirado en el suelo, a varios metros de donde estaba antes. Mis amigos también estaban allí, desparramados alrededor de la fogata, que se había extinguido. El cielo estaba oscuro de nuevo, y la luz, aquella cosa que nos había paralizado, había desaparecido. Me levanté lentamente, sintiendo un dolor intenso en cada músculo de mi cuerpo. Mi cabeza daba vueltas, y mi mente estaba llena de confusión. Los demás comenzaron a despertar poco a poco, todos con la misma expresión de desconcierto y terror en sus rostros. Nadie dijo una palabra durante varios minutos. Simplemente no sabíamos qué había ocurrido. Marcos fue el primero en romper el silencio. ¿Están todos bien?, preguntó con la voz temblorosa. Asentimos lentamente, aunque estaba claro que ninguno de nosotros estaba realmente bien. Estábamos aterrorizados, sin saber qué hacer o qué pensar. Fue entonces cuando Carla notó algo extraño en su brazo. ¿Qué es esto?, dijo con un tono de alarma. Todos miramos, y lo que vimos nos dejó sin aliento. En su piel había una marca circular, perfectamente quemada, como si algo la hubiera marcado. No era una quemadura natural. Era demasiado precisa, demasiado perfecta. No solo Carla tenía la marca. Todos, incluidos yo, teníamos la misma marca en el mismo lugar, un círculo perfecto en el brazo derecho, como si algo nos hubiera tocado mientras estábamos inconscientes. Durante el viaje de regreso a casa, nadie pronunció palabra. Había un miedo palpable en el aire, un temor que iba mucho más allá de lo que habíamos experimentado. No sabíamos qué era lo que nos había ocurrido esa noche, ni quién o qué nos había marcado, pero todos compartíamos la misma certeza: esa cosa volvería. Y no sería para observarnos. Desde entonces, no ha pasado un solo día sin que recuerde esa noche en el cañón. Las marcas, aunque se desvanecieron con el tiempo, siguen presentes en nuestra memoria, recordándonos que, en algún lugar de las estrellas, hay algo que nos observa, esperando su oportunidad para volver. Y cuando lo haga, dudo que podamos escapar. Y así terminan estas aterradoras historias. Espero que aún puedas dormir esta noche. Si te ha gustado el video y quieres seguir disfrutando de más relatos que te pondrán los pelos de punta,
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Dale like si disfrutaste el miedo y comenta abajo cuál fue la parte que más te inquietó o si alguna vez has vivido algo similar. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo relato, si es que puedes volver. Hasta la próxima, y cuida bien de no estar solo en la oscuridad.